Continuemos esta noche nuestro estudio de las bienaventuranzas. Entonces pueden ir en sus Biblias a Mateo 5. Y quiero que consideren conmigo qué es lo que hace que Dios sea tan glorioso. ¿Por qué Dios es glorioso? ¿Por qué amas tanto a Dios? ¿Por qué confías en Él y le apuestas tu eternidad, tu vida eterna en Él? ¿Qué hay de Dios en las Escrituras que disipa todas tus objeciones, que resuelve todos tus conflictos, que tranquiliza tu alma y te lleva a un estado de fe y seguridad? Esta noche meditaremos sobre la preciosa misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene su origen en la bondad divina y el primer resultado de la bondad de Dios es su benignidad, por la cual Él concede generosamente a sus criaturas la gracia común para existir y para habitar en su creación. Y el segundo resultado de la bondad de Dios es particularmente su misericordia, que denota, como ya hemos visto, la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de sus criaturas caídas. Y por lo tanto, como ya hemos visto la semana pasada y como vamos a ver hoy, la misericordia presupone el pecado en cuanto a la misericordia de Dios hacia pecadores. Entonces, a partir de nuestro estudio del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, hemos visto varias promesas que, que acompañan esas bienaventuranzas. Son preciosas promesas que Dios da. Y aquí, otra vez, tenemos una confianza segura para el futuro, muy similar a lo que ya hemos visto a través de las anteriores promesas. Pero esta promesa se relaciona particularmente con la misericordia de Dios. Entonces me gustaría leer nuevamente el texto desde su inicio hasta la bienaventuranza que estamos estudiando. Entonces Mateo 5, empezando desde el versículo 1, dice así: y cuando vio, hablando de Jesús, las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y nuestro texto por hoy: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. El sermón de esta noche, la enseñanza, se llama la bienaventuranza de la misericordia inmarcesible. La bienaventuranza de la misericordia inmarcesible. Y estaremos considerando las características de la misericordia de Dios que hemos recibido, que recibimos y aún que recibiremos en el futuro. Y mayormente estaremos en un punto del estudio enfocando en el aspecto futuro de la misericordia de Dios. Pero eso se puede analizar en tres aspectos. En primer lugar, la misericordia de Dios es inmerecida. La misericordia de Dios es inmerecida. En segundo lugar, la misericordia de Dios es inmutable. La misericordia de Dios es inmutable. Y en último lugar, podemos afirmar que la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita. Entonces, su misericordia es inmerecida, es inmutable y es infinita. Y al final, quiero sacar unas consideraciones o implicaciones prácticas de esa misericordia inmarcesible de Dios. Y verdaderamente vamos a estar mirando varios textos bíblicos para escudriñar qué es lo que la Escritura enseña sobre esa misericordia de Dios. Lo que Jesús está aludiendo aquí, pues ellos recibirán misericordia. Es una
particularidad que solamente proviene de Dios en su sentido más complejo por cuanto Él es la fuente. Y oro al Señor que al ver la incomparable misericordia de Dios, tú puedes deleitarte en su misericordia más que nunca. Oro que tengas una mayor confianza en Cristo y en su obra de redención. Y todo efectuado mediante la misericordia de Dios. Pero además oro por aquellos que aún no han sido beneficiados, que aún no han sido alcanzados por la misericordia salvífica de Dios. Que ustedes puedes oír esas verdades que son ajenas a tu alma para que puedas ver cuánto necesitas la misericordia de Dios y que Él está dispuesto, presto, capaz de salvar y que tú clames entonces a Él. Que el Señor añade en esta noche a los que están siendo salvos por su gracia para su gloria y que su pueblo tenga más confianza y más deleite en su misericordia. Entonces, en primer lugar, consideramos la misericordia de Dios es inmerecida. La misericordia de Dios es inmerecida. Ahora, lo que ya hemos considerado, pero es importante repetirlo, es que la misericordia salvadora de Dios es un don divino. Es independiente, es espontáneo, que fluye libremente de su beneplácito, es decir, de su voluntad. Por esto, intentar ganar la misericordia divina, estableciendo un sistema de mérito o supuestas recompensas por obras humanas, es destruir la misericordia. No merecemos la misericordia de Dios debido a nuestra enemistad, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nadie merece misericordia. Todos merecen juicio. Podemos ver eso en el Salmo 103. En el Salmo 103, desde el versículo 9 al versículo 13, el texto dice así, hablando del Señor, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están tan altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El salmista está enfatizando que el Señor no está tratándoles según sus pecados, no les está pagando conforme a sus iniquidades. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es inmerecida. Si recibiéramos lo que merecemos, todos estaríamos peores que muertos. Podemos obligar a Dios a que nos castigue, pero nunca en 1.000.000 de años podríamos obligar a Dios a mostrarnos misericordia porque hicimos algo supuestamente bueno para ganar su favor, para torcer su brazo a mostrarnos misericordia. No. Si Dios mostrara misericordia solo a quienes la merecen, Dios no mostraría misericordia a nadie, jamás. La locura de todas las religiones falsas y especialmente las religiones falsas que pretenden tener el vestido de cristianismo es que pretenden que pueden ganarse el favor de Dios. Pero Dios solo debe ira a los pecadores. Tú no puedes ganar su favor, no puedes ganar su favor, su gracia, no puedes ganar su misericordia. Por lo tanto, solo Él puede recibir toda la gloria por cualquier dispensación de su misericordia, porque fluye libre y solamente de su beneplácito. Miremos, por ejemplo, la ocasión en que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Varios de ustedes están familiarizados con este texto en Éxodo 33. Moisés le pregunta en Éxodo, o pues le pide más bien en Éxodo 33, versículo 8, te ruego que me muestres tu gloria.
Y es importante que consideremos este texto en relación con la pregunta que hice al inicio. Moisés solo quería poder contemplar al Señor en todo su esplendor, su majestad, su gloria, aquí en este pasaje, Éxodo 33. Pero mira cómo le respondió el Señor en el siguiente versículo. Dios dice algo sorprendente. Le contestó diciendo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de que tendré compasión. Hay algo notable en ese texto que no tenemos oportunidad para escudriñar hoy, pero que arroja luz sobre la gloria de Dios. Moisés quiere ver la gloria de Dios y en lugar de solo una manifestación visible y externa de la gloria de Dios, la cual el hombre ni siquiera puede experimentar debido a su finitud porque moriría, Dios declara proposicionalmente, es decir, está declarando verdades proposicionales acerca de quién Él es, con palabras, con frases. Mira, proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de que tendré compasión. Eso está enfatizando ¿qué? Su bondad y su misericordia. Y aquí vemos y presenciamos juntamente con Moisés la gloria de Dios, su bondad y su misericordia. Y esa verdad es tan importante en no solamente la revelación en el Antiguo Testamento, pero además para comprender correctamente el Evangelio que Pablo cita este mismo texto en su exposición respecto al derecho de Dios de mostrar misericordia a quien Él desee. Pablo cita Éxodo 33 en Romanos 9. Él está teniendo una oportunidad de exponer sobre el derecho divino del Señor de salvar a quienes Él quiere. Y por eso en Romanos 9, 15 al 16, Pablo escribe, porque Él, hablando de Dios, dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es muy enfático para entender que la misericordia es inmerecida. La misericordia de Dios es por definición misericordia porque Él tiene misericordia de quienes no la merecen. Y como su misericordia es inmerecida, es enteramente responsabilidad de Dios mismo mostrar su misericordia, lo que la convierte en una demostración aún mayor de su misericordia. Espero que están entendiendo que el texto enfáticamente dice, la misericordia de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino solamente de Dios, quien tiene misericordia. Esta demostración de la misericordia de Dios en la salvación es el argumento de Pablo de que la salvación depende completamente de Dios. El hombre caído no puede salvarse a sí mismo ni puede ganarse el derecho de ser salvado ni siquiera. Solamente la elección de Dios se establece sobre la base para salvar, porque el hombre es incapaz, el hombre le falta voluntad y habilidad para someterse a la ley de Dios, para salvarse a sí mismo, lo cual no tiene, porque es pecador y no es justo, puro, santo, perfectamente, infinitamente como Dios es. Y por lo tanto, siempre el hombre cae corto. Pero ante eso, ante esa realidad que la salvación pertenece solamente al Señor, que la salvación depende del Señor, existe la respuesta de aquellos que piensan que lo que la Biblia describe como la gloria de Dios es de alguna manera injusta. Ellos escuchan lo que el texto estamos leyendo mayormente en Éxodo 33 y además en Romanos 9 y piensan, eso no me parece bien. MacArthur plantea la pregunta que está en la mente de esa persona escribiendo lo siguiente.
¿Es Dios injusto al no elegir salvar a todos? Justo enviaría a todos al infierno. Tú no quieres justicia, tú quieres misericordia. Fin de la cita. ¿No comprendes que tú no quieres justicia? No quieres que Dios sea justo. Cada persona está gritando por misericordia, pero no entienden la diferencia. Están quejándose contra lo que es la gloria de Dios en manifestar su bondad y administrar su misericordia a quienes no la merecen, pero dado que supuestamente no es equitativo, ellos están gritando, eso no es justo, pero la justicia de Dios te enviaría al infierno. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Quieres misericordia, pero la misericordia de Dios es inmerecida, por lo tanto, no se gana, no se obtiene, no se logra y no es necesario ni siquiera darlo, porque es misericordia. Por definición es inmerecida y por lo tanto la misericordia de Dios es dado conforme a la voluntad de Dios. La misericordia de Dios es inmerecida. Ese es el primer punto. En segundo lugar, la misericordia de Dios es inmutable. La misericordia de Dios es inmutable. Puesto que la misericordia de Dios depende únicamente de Él, es una misericordia que es constante, que no fluctúa, es decir, es inmutable, no muta, no cambia. ¿Listo? La misericordia de Dios no cambia, no se altera, no aumenta ni disminuye. La misericordia de Dios no se desgasta ni mengua. Así como la misericordia de Dios no dependió de ti en el pasado para ser otorgado, tampoco depende de ti en el presente ni en el futuro en términos absolutos. La misericordia de Dios no es como hemos visto el resultado que uno hace para merecerlo. Y por tanto, habiendo sido el beneficiario de la misericordia divina, estoy hablando a creyentes, no hay nada que uno puede hacer para hacerle más aceptable a esa misericordia. Es decir, la misericordia de Dios es inmutable, es inmerecida, es inalterable, es lo que es, porque depende de aquel que tiene misericordia por su propio bien y por su propia voluntad. La misericordia de Dios depende solo de Dios para su continuación y su preservación. Y solamente tenemos que leer nuevamente lo que Pablo escribió en Romanos 9:16. Así que no depende la misericordia del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes han leído Lamentaciones 3:22 al 23. De pronto no saben lo que dice, pero al leerlo ustedes lo van a recordar. Dice así, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Son nuevas cada mañana. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Ese texto es Lamentaciones 3:22 al 23. El texto evidencia una realidad histórica de la destrucción o después de la destrucción de Jerusalén por parte de Dios y después del exilio de su pueblo. Y aún así hay una completa seguridad de la preservación de las misericordias de Dios cada mañana. Este es un texto que se cita con frecuencia, sin saber su contexto, y es más hermoso sabiendo de dónde proviene. El libro de Lamentaciones es un lamento. Y solamente piensen en eso, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué son nuevas sus misericordias cada mañana? Consideren conmigo, ¿por qué? ¿A base de qué? No porque las misericordias de Dios dependen de ti. Eso es lo que ya estamos destrozando, estamos quitando esa idea. No, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana porque dependen únicamente de Dios, porque son inmerecidas. Una vez más, no lo olviden.
Cada mañana, sin falta, sin cambio, la misericordia del Señor viene sobre sus santos en abundancia. Dependió de tu desempeño. El Señor requirió que tú tuvieras algunos logros muy importantes el día de ayer para responderte hoy con misericordia. ¿Hiciste algo para ganar la misericordia de Dios hacia ti? La respuesta es no. La respuesta es que has pecado. No has alcanzado la perfección de Dios. No has alcanzado la gloria de Dios, incluso como un hijo de Dios, por cuanto estamos viviendo en este mundo caído, en este cuerpo mortal, finito y todavía dado y propenso al pecado. No estamos en cuerpos glorificados aún. No vives a la altura de la perfección divina. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? Misericordia. Cada día, inmerecida. Y Dios concede esas misericordias diarias cada mañana a pecadores diarios. Eso no es licencia para pecar. No, jamás. Pero es una demostración de que la misericordia de Dios depende de Él, por cuanto es inmerecida, por cuanto es inmutable y que Dios no cambia. Un poco después de Lamentaciones 3, 22 a 23, Jeremías escribe unos versículos más abajo en Lamentaciones 3, 31 a 33, lo siguiente: porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Dios no rechazará a los que Él ha escogido, porque son sus elegidos. Él les mostrará misericordia. Es importante ver que Él se va a compadecer hacia sus hijos según su gran misericordia, aunque necesita castigarlos, aunque necesita disciplinarlos y afligirlos, pero es para su bien. Pero Dios no se deleita en castigar a sus amados, sino que lo administra para cumplir su propósito, que es seguir su castigo, que es seguir su aflicción con su misericordia, que es consolar y suavizar lo que era necesario para el bien eterno de sus amados. Mira, por ejemplo, en el Salmo 77. El Salmo 77, versículos 7 al 9, tiene unas preguntas retóricas que son muy útiles para nosotros en esta consideración de la inmutabilidad de la misericordia de Dios. El Salmo 77, versículos 7 al 9 dice así: ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? La respuesta a cada una de las preguntas retóricas es no, no. Dios no rechazará a sus elegidos para siempre. Dios no dejará de mostrarles su favor. Dios nunca permitirá que su misericordia termine. Dios nunca invalidará su promesa. Dios no se olvidará de tener compasión en medio del juicio. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es inmerecida y porque la misericordia de Dios es inmutable. Ahora bien, si la misericordia de Dios fuera inmutable, pensáramos que eso fuera el caso, que la misericordia de Dios pudiera cambiar y podría ser algo merecido y dependiera de nuestra audiencia y cumplimiento de su ley. Entonces, siempre quedaríamos fuera de la misericordia de Dios. Solo aquellos que son ignorantes y ciegos a su propia pecaminosidad y su propia injusticia, su maldad, pensarían que por su propia habilidad y autodisciplina serían capaces de mantenerse dignos de la misericordia de Dios. Sin embargo, qué tontería. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en este juego de esta necedad?
de pensar que tenemos que ganar la misericordia del Señor. De pronto no la misericordia inicial. Sí, no la misericordia salvífica inicial, pero la misericordia que es nueva cada mañana, sí tengo que merecerlo y ganarlo y sentirme bien por mi desempeño y por eso el Señor me debe. Eso parece muy a menudo como el evangelio de la prosperidad. Yo hago y Dios tiene que recompensarme. Pero la misericordia de Dios es un don divino, es independiente, es espontáneo, que fluye libremente ¿de dónde? Del beneplácito del Señor únicamente, porque la misericordia de Dios es inmerecida y porque la misericordia de Dios es inmutable, no cambia. Eso es el segundo punto. Y en tercer lugar, la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita. Por último, debe verse que no solo no hay cambio en la misericordia inmerecida de Dios, sino que tampoco habrá fin para la misericordia de Dios, ya que es infinita en medida. ¿Cuál es uno de los dichos que se repite una y otra vez en referencia al Señor? En libros históricos en el Antiguo Testamento y en algunos salmos también, con ciertas pocas modificaciones, pero se puede ver un ejemplar en el Salmo 107. En el Salmo 107, versículo 1, dice así: Dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es, y todos están diciendo, su misericordia. Es un refrán, es un lema que suele verse en la historia de Israel en algunos de los salmos. Creo que es muy repetido en el Salmo 136. Y es un dicho que se repite una y otra vez y prueba el punto de la misericordia de Dios que nunca termina, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios nunca cesa, nunca mengua, nunca aumenta. Es tan eterna como es infinita. La misericordia de Dios es infinita en el sentido de que es ilimitada en su medida. Es imposible para el hombre natural considerar algo infinito. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos y hemos conocido mediante nuestra observación en cuanto a nuestro mundo terrenal, mediante la materia y la física tiene una finitud. No hemos observado infinidad. La misericordia de Dios es en tanto que es una manifestación de su perfección de bondad. Y es importante considerar eso. La misericordia de Dios no tiene posibilidad de mejora. La misericordia de Dios no tiene carencia ni defecto. Es perfecta y es plena. Su misericordia es tan buena como puede ser y siempre será. Hay unos textos que son muy útiles a pensar en la magnitud de la misericordia del Señor en el libro de los Salmos, en el Salmo 36, en el Salmo 36, versículo 5, tenemos el siguiente cita: Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Y algunos dirían, wow, increíble, se extiende hasta los cielos. Eso me parece que tiene un fin. Bueno, buena observación. Hay otro salmo, Salmo 108, versículo 4, que aún excede esta supuesta limitación, ¿cierto? El Salmo 108, versículo 4, porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Entonces, lo que estamos viendo aquí en los salmos, particularmente, donde están hablando poéticamente, pero en lenguaje veraz en cuanto
a las perfecciones del Señor y la dispensación de su misericordia, no hay limitación. Es completa, es infinita. ¿Quién es Dios? Dios es conocido como el Padre de misericordias. Él es la fuente de todo consuelo, el consejero perfecto. Dios es el sabio alquimista que ha elaborado perfectamente y mezclado con precisión su santa y bondadosa misericordia, que es simplemente una manifestación, quién Él es, la dispensación de su bondad hacia criaturas viles y miserables que están lejos de sí mismo. Esta misericordia no podría ser mejor ni más compasiva. ¿Entienden eso? Dios no puede ser más misericordioso. La misericordia de Dios es la definición y es el estándar de lo que es verdaderamente misericordiosa. Y pensando en duración, y pensando en temporalidad, el Salmo 103, uno de los salmos más útiles, de hecho, en considerar la misericordia del Señor, posiblemente el Salmo 103. Hay un par de versículos, 17 y 18, que dicen así: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hombres, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Ese conocimiento de la eterna e infinita misericordia de Dios es una ayuda para humillar nuestras almas. Nosotros, quienes hemos sido salvados por la misericordia de Dios, siempre seremos por toda la eternidad objetos de la misericordia de Dios. El hecho mismo de que seamos aceptados en el cielo y en la presencia misma de Dios es gracias a su misericordia. Jamás se olvidará su misericordia, jamás se borrará su misericordia. En el cielo ya no estaremos en el estado de pecado, ni estaremos en la condición de miseria, pero aún allí la misericordia de Dios será recordada y exaltada por el hecho de que los pecadores fueron redimidos por su gracia. Todo lo que tenemos depende enteramente de la misericordia de Dios. No solo aquí y ahora, sino aún en el estado eterno. Aún en el estado eterno, todo dependerá de Dios. Será allí cuando se verá el cumplimiento pleno de Mateo 7, Mateo 5:7, lo que estamos considerando, esa comprensión correcta de la misericordia de Dios, que es inmarcesible, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ya hemos considerado cómo la única forma que ellos pueden ser misericordiosos es porque ya fueron beneficiados, ya eran receptores de la misericordia divina. Entonces, dados que fueron recipientes de la misericordia divina en el primer lugar, podrían ser misericordiosos y aún ahora, habiendo sido misericordiosos, recibirán mayor misericordia. Seremos eternamente bienaventurados como beneficiarios eternos de haber sido hechos vasos de eterna misericordia que Dios preparó de antemano para su gloria. Nunca cansaremos de alabarle por su misericordia. Su misericordia es eterna. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Qué preciosa verdad. La misericordia de Dios es infinita. Ya pensando en todo lo que hemos considerado en cuanto a la misericordia inmarcesible de Dios, quiero ver con ustedes unas implicaciones prácticas. Ah, y seguramente ustedes ya lo están considerando, pero quiero que ponemos forma de vivir
a la luz de quién Dios es, ya en respuesta a cómo Él se ha, se ha compadecido con pecadores. Las implicaciones prácticas de la misericordia inmarcesible de Dios. Primeramente, quiero comentar que no voy a considerar las implicaciones que ya se consideraron la semana pasada en relación con cómo debemos mostrar misericordia después de haber recibido la misericordia de Dios. No, aquí no se trata de mostrar misericordia, sino más bien las implicaciones prácticas a la luz de la misericordia de Dios y en relación con ella. ¿Listo? Entonces, veremos cuatro implicaciones prácticas. El primero es orar por la misericordia de Dios. Orar por la misericordia de Dios. Orar para que Dios te conceda su misericordia en esta vida. El Salmo 17:7. Vamos a ir más rápido a través de varios textos porque son muchos. El Salmo 17:7 dice, muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí no es una oración pidiendo la misericordia salvífica de Dios, sino para que la misericordia de Dios se extienda a las necesidades de la vida de uno en un mundo caído. Ah, Eso es muy importante y necesario, orar por la misericordia de Dios en esta vida. Y aún así, también estoy seguro que no todos que están escuchando pueden ni siquiera entender esa misericordia. No solo temporal en esta vida, sino además salvífico, porque son ajenos todavía a la misericordia de Dios. Y por eso su oración debería ser la del publicano que se encuentra en Lucas 18. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y piensa en eso. Dios se deleita en mostrar misericordia a pecadores que están lejos de su reino, pero además a quienes ya son hijos y quienes son ciudadanos de su reino, Él le fascina mostrarles misericordia también, especialmente a aquellos hijos que acuden a Él y le piden que derrame sobre ellos más misericordia. No dudemos de la misericordia de Dios, confiemos en Él. Hebreos 4:16, un texto conocido. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Con este propósito, para que recibamos misericordia. Eso no es la misericordia de salvación, eso es la misericordia que Dios dispensa a sus hijos, quienes necesitan ayuda en esta vida terrenal. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios es glorificado cuando tú te acercas a Él en busca de misericordia. Él no se frustra ni frunce el ceño, sino que se inclina para ayudar. Dios es presto para auxiliar a sus hijos que le necesitan. Entonces, orad al Señor por su misericordia. En segundo lugar, meditad en la misericordia de Dios. Meditad en la misericordia de Dios. Debe ser que uno se deleita en contemplar la magnificencia y la majestad de la misericordia de Dios. Y mucho más de lo que se hace ahora. Estamos considerando la misericordia de Dios y es la razón por la cual que la mayoría están aquí. La misericordia de Dios debe llenar no solo tu corazón, tus afectos, sino además debería llenar tu mente y tus pensamientos. El Salmo 48, versículo 9, dice, en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. ¿Meditas en las perfecciones divinas? ¿Meditas en la salvación que el Señor te ha dado mediante Cristo Jesús? ¿Meditas en la misericordia de Dios? Considera la vileza de tus pecados, la miseria de tu depravación, la naturaleza de tu muerte espiritual, pero luego contempla el asombro de la misericordia benévola de Dios. Al extender un amor
tan dadivoso, una gracia tan generosa hacia alguien que no la merecía. La misericordia de Dios es inmerecida. Y eso debería entonces llenar tu mente y guardar tu corazón en Cristo Jesús, considerando y contemplando y meditando sobre cuán misericordioso el Señor ha sido, está siendo y para siempre será. El Salmo 77, versículos 11 y 12 dicen, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Qué está llenando tus mentes cuando tienen tiempo libre? ¿Estás pensando y meditando sobre la misericordia de Dios, sobre su obra de salvación en tu vida o no? Porque lo que debería llenar la mente a menudo, cada vez que se puede, es la misericordia de Dios. Pues al hacerlo, honras a Dios y además vas a fortalecer tu confianza en su misericordia. Entonces, en segundo lugar, meditar en la misericordia de Dios. En tercer lugar, adorad a Dios por su misericordia. Adorad a Dios por su misericordia. Observe el Salmo 117. Los primeros dos versículos dicen, alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Es uno de los salmos más cortos, el Salmo 117, algo muy fácil. Pueden memorizarlo si quieren, pero la adoración debe ser nuestra respuesta adecuada al Señor. Y particularmente, ¿por qué dice? El Salmo dice, porque grande es su misericordia para con nosotros. ¿Por qué estamos alabando al Señor? ¿Por qué estamos exaltando su nombre? Por su misericordia. Debemos atribuir a Dios la gloria que merece por todo lo que ha hecho según su misericordia. Y sin embargo, las palabras por sí solas no bastan. No solamente debemos adorar a Dios con nuestros labios, sino además con toda nuestra vida. Romanos 12. Pablo acaba de articular una de las exposiciones más claras en cuanto a la redención que el Señor ha provisto mediante Cristo Jesús por medio de la fe, tanto para judíos y gentiles. Y ahora en Romanos 12:1 da un giro para dar lo que es la respuesta. Y él dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si ustedes tienen su Biblia, circulan eso, todo lo que Pablo acaba de expresar, todo lo que es la salvación de Dios, todo lo que Dios hace a favor de pecadores, él los puede describir como las misericordias de Dios. Y por consiguiente, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Adorad a Dios por su misericordia. Pero algunas personas piensan que solamente con los labios, como si cantaras un domingo y eso fuera suficiente. Jamás, no. Dios debe ser adorado por quien Él es y como Él manifestó quien Él es mediante sus misericordias hacia pecadores. Y la forma en que debe ser adorado es que debemos vivir como sacrificios vivos a causa de su misericordia. Toda nuestra vida debe ser un acto fiel de adoración, un sacrificio vivo. Eso es una figura de dicción que escapa la comprensión de la mente. ¿Cómo es que uno puede tener vida mientras que es un sacrificio? Pero la idea, todos los que han estado persiguiendo ser sacrificios vivos lo entienden. Me muero cada día por amor a Cristo. Me muero a mí mismo para presentarme a Él como un sacrificio
santo y aceptable a Él, para hacer lo que Él manda, porque debo todo a Él. Esa es la respuesta correcta y adecuada y apropiada a todos aquellos que han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Adorar a Dios por su misericordia, con labios, pero además como un sacrificio vivo. Y en último lugar, cuarto, confiad en la misericordia de Dios. Confiad en la misericordia de Dios. ¿Estás confiando en la misericordia de Dios o no? Porque hay algunas personas que confían más en su obediencia que en Dios. Y solo la misericordia de Dios es un fundamento seguro sobre el cual uno puede permanecer de pie. Porque todo otro terreno es arena movediza. No soporta el peso de un pecador. El Salmo 13, versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Es de suma importancia recordar en todo momento que tu aceptación ante Dios se debe únicamente a la justicia de Cristo, a la unión con Cristo. Tú no puedes esperar ser aceptado por tu propia justicia. Más bien, debes confiar únicamente en su gracia, en su misericordia, en la justicia ajena de Cristo Jesús a tu favor, su unión con Cristo. No puedes caer en el engaño, esa mentalidad fariseica que confía en la justicia propia, en las buenas obras. Porque semejante confianza es una trampa que te hace creer falsamente que Dios te acepta porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú no hiciste tal y tal cosa. Esto no es el Evangelio. El Evangelio grita: tú solamente eres aceptado por la rica misericordia de Dios, mostrado a ti en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. No queremos ser revestidos en ninguna justicia ajena. Y por lo tanto, confía en la misericordia de Dios. El Salmo 5:7 de pronto va a ser un texto importante para algunas personas. El Salmo 5, versículo 7 dice así: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, no por la abundancia de mi justicia, no por la abundancia de mi fidelidad, sino por la abundancia de la misericordia divina, entraré en tu casa. ¿Por qué puedes entrar en la presencia del Señor? Respuesta: solamente porque el Señor te ha extendido misericordia en Cristo Jesús. Y por lo tanto, confiad en la misericordia de Dios. En conclusión, amados, no podemos comprender la misericordia de Dios en su totalidad. Hay tantos más textos en las Escrituras que hablan de la misericordia del Señor. Es un estudio enriquecedor. Y ni siquiera será hasta el cielo que podremos tener al menos un mínimo entendimiento de lo que es realmente la misericordia divina. Pero escuchemos las palabras de Cristo y deleitémonos en ellas. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Confía en el Señor. Espero que puedan saber más que nunca que el Señor se deleita en mostrar misericordia. Es como le reveló a Moisés un complejo peculiar de su propia gloria eterna, su bondad y su misericordia. Y si no lo entiendes adecuadamente aún, hay un texto en Micaías 7, versículo 18, que es tan
tan lindo. Micaías 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. La misericordia de Dios es un deleite para Él, dispensar a pecadores que no la merecen. Entonces, tanto pecadores ajenos a la misericordia de Dios clamen a Él para que tenga misericordia de ti, y aún para sus hijos. Confíen más y clamen más por la misericordia del Señor, porque Él no se cansa en dar su misericordia. Es, es su deleite. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de considerar un poco más qué es tu misericordia. Ayúdanos a confiar más en ti. Perdónanos por ser tan ignorantes al creer que tú eres menos misericordioso de lo que tú eres. Perdónanos por pensar que debemos ganar tu misericordia y que no es simplemente algo que tú das gratuitamente según tu beneplácito. Perdónanos por dudar de tu deseo de perdonar y de mostrar misericordia e extender gracia. Ayúdanos a verte como ese Dios misericordioso que eres, que se complace en mostrar misericordia. Ayúdanos, por favor, a tener correctamente una visión de ti, como tú te has revelado en tu palabra, para nuestro bien eterno. Gracias por quien tú eres. A ti realmente sea la gloria y el honor y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.